yo soy Maritza Aristizábal y quiero darles la bienvenida a este espacio especial que hemos abierto en Mis Manos Te Enseñan TV. Hoy un momento para conversar con Lina Arbeláez, la directora del ICBF. Doctora Arbeláez, muy buenos días. Maritza, ¿cómo estás? A ti, a todos los que nos están viendo, oyendo, un saludo muy especial desde el instituto. Antes de continuar, quiero recordarles a todos las redes sociales del ICBF para que ustedes sigan, para que puedan estar actualizados de toda la información de la institución. En Twitter nos encuentran como @ICBF Colombia, en Instagram @ICBF Colombia Oficial, también el Twitter de la doctora Lina Arbeláez, @Lina Arbeláez, y en Instagram @Linamar Arbeláez. Bueno, un año además difícil, diferente, emergencia sanitaria. A las semanas ya estamos con el país aislado, una pandemia. ¿Cómo cambian los planes de una persona que le dicen usted va a ir a atender a los niños en este país, a los adolescentes en este país, y de un momento a otro, de cara, una pandemia? Para nosotros la prioridad, y lo he dicho desde el primer día, es poner realmente en el centro de la atención a los niños, niñas y adolescentes. Y hay una razón fundamental, Maritza, y es que de ellos va a depender, de esa intervención integral que se haga con los niños y niñas, va a depender el tipo de país que tengamos. Y eso nos exigió al máximo como hacedores de política pública, como equipo, pero creo que estuvimos en el rango superior de ese desafío. Inmediatamente nos reunimos, yo quiero aquí hacer un reconocimiento a ese equipo del ICBF, a esa institucionalidad que sacó su garra y su carácter y su talante y realmente modificó los servicios y flexibilizó los servicios del ICBF en torno a eso, a la garantía y protección de la niñez. Lo primero que hicimos fue trabajar en las diferentes áreas que hay del ICBF misionales que buscan generar bienestar en el curso de vida. Primera infancia, ¿qué tenemos que hacer? Los niños los sacas del entorno de la protección integral o la garantía integral a la atención de la primera infancia, los niños entre 0 y 5 años, los sacamos de ese espacio que es también un espacio protector. Pero no solo es un espacio protector y es un espacio de cuidado, sino también es un espacio de desarrollo cognitivo, motor, y es un espacio que garantiza que las mamás y los papás puedan salir al mercado laboral. Entonces, claro, sabíamos que estábamos en un desafío muy grande, pero es listo. Vamos a sacarlos de ese entorno, pero vamos a llevarles ese entorno a la casa. Y en sus diferentes componentes, vamos a llevarles el entorno nutricional, entregando canasta nutricional en su casa, y vamos a entregar el componente pedagógico. Vamos a llevar todo ese tema de desarrollo cognitivo, motor y socioemocional a la casa, y vamos a trabajar, que creo que fue un acierto muy grande, con los padres de familia. Porque nosotros no somos docentes, nosotros no somos agentes educativos, y claro que como padres de familia teníamos un desafío de cómo le enseño a mi niño, cómo le transmito todo ese conocimiento y esas actividades que le van a generar posibilidad de desarrollo. Entonces abordamos de una manera holística esa intervención y trabajamos en el resto de las dimensiones, vuelvo y repito, Maritza, generando el pilar fundamental, que es la garantía de derechos de la niñez. Y ya que llegamos ahí a ese gran desafío de flexibilizar los servicios del ICBF, de llevar el ICBF a los hogares, hay un tema que definitivamente nos preocupó mucho, nos sigue preocupando, pero que las cifras se dispararon durante la pandemia, y es el maltrato a los niños dentro de los hogares. Porque justamente lo que usted decía hace algunos minutos, también esos hogares comunitarios donde los niños iban, o esos jardines infantiles, eran unos lugares protectores en donde incluso se podía detectar si el niño llegaba golpeado, si llegaba mal emocionalmente. ¿Cómo afrontaron ustedes ese reto de la violencia intrafamiliar, en donde los principales agresores de los pequeños están en sus casas, son sus papás, son sus mamás o hacen parte de la familia? Maritza, yo creo que ese tema hay que abordarlo de manera integral y lo tenemos que abordar todos como sociedad. Claro, cuando nosotros desagregamos las estadísticas y las cifras de violencia y en esa gran encuesta que se hizo en el año 2018 durante el gobierno del presidente Duque de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que deja en evidencia que el 42% de los menores de 18 han visto vulnerados sus derechos en algunas de las diferentes dimensiones, o física, o psicológica, o sexualmente.
pero que el 72% de los casos, de ese 42%, ocurrió en el marco del hogar. Y eso nos lleva a que tenemos que trabajar en todos los frentes para garantizar que los niños tengan entornos protectores desde el sector comunitario, desde el hogar, desde lo institucional y desde lo digital. Porque es en este momento donde están todos los niños constantemente conectados y necesitamos entender como sociedad que si no les garantizamos sus derechos, estamos haciéndole trampa al desarrollo de nuestra sociedad como un colectivo. Entonces empezamos a trabajar en el marco de una multiplataforma que se llama Mis Manos Te Enseñan. Creamos, y digo es una multiplataforma porque no solo estaba en las redes generando pautas de crianza, acompañamiento a los padres de familia para que fueran asertivos en la educación, para enseñar que no solo es el golpe o no es el golpe el que enseña, sino el diálogo el que enseña o tiene mayor efectividad en la enseñanza. Empezamos a tener televisión, radio, cadenas de WhatsApp, en donde madres comunitarias, agentes educativos fueron claves porque eran quienes estaban en constante diálogo y conversación con el núcleo familiar, recordando cuáles eran esas pautas de crianza que debemos seguir para garantizar que esa casa sea el entorno y el lugar más seguro. Y aquí te lo digo, listo, la casa. Pero como sociedad tenemos que entender que no podemos naturalizar la violencia contra los niños. Aquí se firmó la Gran Alianza contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de nuestro presidente y hacemos parte de esa Gran Alianza con 28 países adicionales del mundo. Y esa Gran Alianza parte de unos principios que se llaman los Inspire. Y uno de los primeros elementos fundamentales de esa alianza es cambiar normas y valores. Es que aquí cuando vos desagregás cuáles son las violencias que tienen los niños, niñas y adolescentes, está el trabajo infantil, en donde el sector privado es fundamental, está el reclutamiento, vos tenés explotación sexual comercial, hay violencia física, hay violencia sexual. Entonces aquí lo que estamos tratando de decir es, ojo, como sociedad tenemos que empezar a movilizarnos para que garanticemos entre todos, sociedad, familia y Estado, la garantía de derechos. Directora, usted acaba de tocar varios temas que definitivamente, digamos, están bajo la lupa del bienestar familiar, trabajo infantil, reclutamiento, explotación sexual. Y quiero atar esto a ese mensaje tan poderoso de mis manos te enseñan, porque es mis manos te enseñan y no mis manos te agreden. Entonces, ese trabajo de ir cambiando el chip, de ir cambiando la mentalidad en una sociedad como la colombiana, en donde incluso la palmadita está absolutamente normalizada. ¿Cómo decirles a los papás, no, que tus manos le enseñan a tu hijo, no que lo corrijan con violencia, cuando para ellos es algo absolutamente normal? No, una palmadita, con una palmadita no pasa nada, la necesitan. ¿Cómo me van a privar a mí incluso de una palmadita? Y de hecho también recordar que el gobierno está apoyando un proyecto de ley que ya le falta muy poco en el Congreso de la República, justamente para prohibir el castigo físico, y que esto además ha despertado toda una ola de rechazo, de críticas, se ha vuelto viral en redes sociales, porque es todavía una gran parte de la sociedad que cree que el maltrato físico sí es una forma de corregir y de enseñarle a los hijos. Yo creo que nosotros también como sociedad tenemos que entender la evolución misma de la naturaleza humana y también resaltar lo que la ciencia ha evidenciado. Entonces, lo primero es recordar que en varios estudios pediátricos de funcionamientos neuronales queda en evidencia que el castigo físico no tiene en el niño una correlación directa con lo que hizo, que en teoría o el papá puede considerar o la mamá pueden considerar que está mal, y que lo que empieza a generar es un distanciamiento emocional y un deterioro de la individualidad del ser, de sus elementos de seguridad, de autonomía, de fortaleza y seguridad en el niño. Eso es lo que empieza a causar el golpe. Entonces, claro, tenemos que desmitificar que el golpe genera o es parte de la enseñanza o la crianza, que hay otras herramientas que también están en evidencia, como el diálogo, el amor. Mira, hay algo que nosotros pusimos a funcionar también, que fue
fundamental, que fueron charlas con neuropediatras, con psiquiatras infantiles en el marco de la pandemia. Y me acuerdo que hablábamos con Roberto Chaskel y decía, mire, en niños menores de 2 años, ni siquiera lo que a veces se está utilizando con los niños más grandes, que es el tiempo fuera, funciona. Funciona es el tiempo dentro. Porque un niño antes de los 2 años se está aprendiendo, no entiende sus emociones, necesita el acompañamiento para esa autorregulación del adulto. Entonces lo que necesita es un abrazo, que lo acojan y le den seguridad. Entonces es mostrar con evidencia, con datos específicos, Maritza, que el golpe no es sinónimo de crianza, sino por el contrario, que está debilitando lazos. Doctora Arbeláez, permítame preguntarle por un tema frente al que nosotros en los medios de comunicación somos muy sensibles, y es el reclutamiento infantil. Ustedes también atienden niños que son rescatados, digamos, de estos grupos al margen de la ley. Y una de las cosas que a mí más me impresiona es que estos pequeños, cuando están en las filas de la guerrilla, de los paramilitares, de estos grupos emergentes que han salido también en los últimos meses, es que ellos naturalizan la violencia. Entonces ven como un arma, una medida de empoderamiento. Para ellos no es que los están utilizando para la guerra, sino que los están empoderando. Para mí ese tema, Maritza, es un tema muy sensible. Y es un tema sensible porque nosotros estamos convirtiendo, bueno, no nosotros, los grupos armados al margen de la ley, estos bandidos, estos criminales, están convirtiendo en aparatos de guerra a la esperanza de tener una humanidad distinta. Nosotros tenemos el programa de restablecimiento de derechos a niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento desde 1999, donde tenemos más de 6.931 expedientes, en donde hay la verdad narrada por parte de la víctima, donde están los expedientes médicos de los daños físicos y emocionales que sufrieron los niños. ¿Qué tan crudos son esos testimonios? Entonces, en esas narraciones, cuando vos ves que obligan a un niño de 9 años a empuñar una arma y que como no es capaz de disparar, le obligan a jalar el gatillo a través de otra mano, matando a un amigo de ellos, eso es desgarrador, eso es robar la inocencia, robar la posibilidad de construir un proyecto de vida en el marco de la dignidad humana. Y eso tiene que castigarse, y tiene que castigarse con todo el peso de la ley. Claro que sí, es que el reclutamiento es uno de los peores crímenes, porque aunque hablen de reclutamiento, en realidad también están matando una persona, están matando una promesa para la sociedad. Una familia, están quebrando todos los principios fundamentales en los que se basa una sociedad. ¿Y cómo se recupera psicológicamente, emocionalmente un niño que desde los 9 años está en la guerra, que le están diciendo que está bien matar, que le están diciendo que está bien empuñar un arma, que le están diciendo que está bien atacar una población? ¿Cómo se recupera psicológicamente? Porque es un niño que en ese momento, creería uno, está formando sus valores, y está formando sus valores, pero creyendo que la guerra es lo bueno. Maritza, yo aquí también vuelvo y exalto la capacidad que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el talento humano que hay detrás, porque hay equipos especiales de psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, que trabajan el daño desde su origen y que en el marco de la individualización de lo que sucedió, empiezan a reconstruir el camino para reparar. Y aquí uno de los primeros elementos que se tienen es la reconstrucción de ser un sujeto de derechos. Y eso es lo que el otro día hablaba con un pelado que fue reclutado además por el ELN y por las FARC. Estuvo desde los 12 años, 2 años en las FARC, 2 años en el ELN. Me decía, yo perdí la noción de que yo tenía derechos. Entonces, parte del proceso que hace el ICBF y que él reconoce y valoraba era cómo le empiezan a mostrar que él como individuo
tiene derechos y cuáles son esos derechos. Porque lo que hacen en el momento de meterte en la guerra es quitarte el concepto de que tú tienes derechos. Venden unas teorías a veces que tratan de ser ideologías falsas. Y finalmente él me decía, yo entendí que iba a tener menos derechos de lo que ellos promovían en su narrativa discursiva. ¿Qué igualdad? ¿Cuál igualdad si no podíamos hablar? ¿Cuál libertad si yo no me podía ir de las filas? Y eso lo entendí después de 4 años de haber estado en 2 grupos. Claro, es que a ellos, a los niños los reclutan, los aíslan, les ponen un mundo que no es el mundo real, les cambian un parque por un arma, les cambian una familia por un frente guerrillero y allí cambia esto completamente. Maritza, solo para complementar ahí, cuando tú sacas a un niño y lo metes en la guerra, también ¿qué pasa? Lo desescolarizas. Y en temas de escolarización empiezas a mostrar cuáles son los retrocesos en materia de desarrollo humano. El tema de deserción escolar o el tema de rezago escolar ya empieza a ser un indicador como país de atraso en materia de desarrollo. Entonces, vos ves palpables toda la cosificación que hay de la niñez como aparato de guerra. Son realidades muy difíciles y además cosas que se siguen presentando porque en este momento pues se sigue presentando el reclutamiento. Pero gravísimo y por parte de unos bandidos y criminales. Presentamos también ante la Fiscalía más de 465 casos que tenemos de las famosas Gahor, donde están los Pelusos, los Caparros, el Clan del Golfo, que son criminales que le están arrebatando los sueños a la niñez colombiana. Doctora Arbeláez, antes de que se nos vaya acabando el tiempo, volvamos a este año de pandemia, situaciones muy difíciles, los niños tuvieron que estar en sus casas y tuvieron que vencer también y apoyar ustedes a vencer un reto que era la escolaridad en casa. Ya estamos regresando a la presencialidad bajo un modelo de alternancia. ¿Cómo están apoyando ustedes ese proceso de volver a las clases? De volver a las clases además, no a la moda antigua, común y corriente, sino además con protocolos de bioseguridad para que un niño utilice el tapabocas, para que un niño se esté lavando constantemente las manos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y vuelvo a exaltar el trabajo de todo el talento humano de nuestro instituto y del ICBF, hicimos un modelo piloto de la mano del Banco Mundial y de UNICEF y obviamente el Ministerio de Salud del año pasado que se llamó el PAPE. Estuvimos en 11 municipios, 6 departamentos, mirando cómo podía funcionar ese modelo de alternancia, además en las diversas modalidades del instituto en la atención a los niños entre 0 y 5 años, y que realmente fue entre los 2 y 5 porque los menores de 2 años al no poder usar tapabocas, pues no podían volver de manera inmediata a nuestros centros de atención. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, hubo un nivel de confianza muy alto entre padres de familia, entre los agentes educativos. Las enseñanzas de los niños y niñas fueron increíbles. Sí, porque a veces la gente dice, los niños no pueden utilizar tapabocas. ¿Yo cómo le voy a decir a mi hijo que utilice tapabocas? Mira, Maritza, que es al contrario. Respeto absoluto al uso del tapabocas, guardaban la distancia. Este tema de aprender a hacer el avión lo tenían incorporado. Fantásticos, son ejemplos, yo creo que nos pueden enseñar más ellos a nosotros que lo que nosotros creemos. Entonces fue muy bueno el piloto. Hubo 2 casos en 2 centros de desarrollo infantil donde se presentaron casos de COVID y logramos un tema de aislamiento del salón. ¿Y quiénes fueron los casos de COVID? Docentes. Uno, un agente educativo y el otro, un miembro de una familia de uno de los niños. Se activaron los protocolos de aislamiento y no hubo contagio masivo y pudieron retornar a los 10 días de haber estado aislados. Entonces, realmente funcionó y evidenciamos que no solo era necesario, no solo era posible, sino que era necesario. Aquí tenemos, vuelvo y repito, Maritza, que entender que la educación inicial pasó de un tema de mero cuidado a tener una incidencia directa en el resto del curso de vida de una persona. Lo que tú enseñes de los 0 a los 5 años se vuelve neurálgico para tu desarrollo como persona el resto de la vida.
¿Por qué? De los 0 a los 5 años tenés más de 1000 conexiones neuronales por segundo. Eso no vuelve a pasar después de los 6. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 5 años la corteza frontal del cerebro es plástica y se está moldeando. Es donde aprendes y das todas las herramientas para el aprendizaje asertivo y adecuado, donde tienes que tener unos espacios indicados de estimulación adecuada. Y todos estos elementos se vuelven fundamentales y trascendentales para el resto de la vida, para la construcción de un talento humano, para la productividad de un país, para romper la pobreza y la desigualdad. Necesitábamos que los niños volvieran. Entonces ya dijimos, el señor presidente fue absolutamente claro, ese retorno se tiene que dar porque nuestro interés superior está en la niñez, porque el artículo 44 de la Constitución Política que habla de preponderancia de derechos está en ellos y adicionalmente porque se vuelve un elemento clave para la reactivación económica. Sabemos que el COVID golpeó muchísimo el mercado laboral, especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque el elemento de cuidado, por todos los roles que socialmente se han establecido en la sociedad, se ha dado a la mujer. Y la mujer empezó Claro, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos. Se empezó a destruir empleo femenino y necesitamos que la mujer salga al mercado laboral. ¿Y cómo sale también? Garantizando que su hijo está en un lugar seguro y en un entorno protector. Ya se abrieron 100 unidades de servicio. Esperamos que alrededor de junio y julio tengamos la totalidad de los niños ya en el servicio de atención inicial, integral y de calidad. Además, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional priorizó en la fase 1, etapa 3, a las madres comunitarias, agentes educativos para la vacuna. Se nos está acabando el tiempo, doctora Arbeláez, pero yo sí quiero hablar de veto, porque esto es algo revolucionario. Es una lucha frontal que ustedes están dando en contra de estas mafias que persiguen los recursos que realmente tienen que ir a esa primera infancia. Bueno, Maritza, veto. Veto yo creo que es una herramienta así, como tú lo dices, revolucionaria. Históricamente, el ICBF, en los medios de comunicación, anteriores directores dicen, mire, la primera infancia está cooptada por intereses individuales, particulares o políticos que saben que los 4.5 billones que invierte el gobierno nacional en atender a los niños y niñas entre 0 y 5 años, pues sacan negocios non santos. Y aquí lo que empezamos a construir es, vamos a priorizar la calidad, la transparencia y que no se tengan sanciones sobre a quienes elegimos para que presten los servicios de primera infancia. Se hicieron 11 criterios específicos de verificación de selección y de desempate que garantizan la objetividad en esa selección. De un banco que ya existe, en donde hay más de 1.450 fundaciones, organizaciones que fueron seleccionadas previamente, pero que toca decir cuáles son las mejores. Y aquí el mensaje es claro y contundente. La primera infancia no puede estar cooptada por intereses individuales o particulares. Los intereses que tienen que primar son los de los niños y niñas, y solamente los mejores deben estar prestando esos servicios. Y eso no puede pasar porque soy amigo de Juan o de Pedro o de la directora general. Yo no le contesté a nadie durante época de contratación el teléfono que quisiera hablar de contratación, porque no tienen por qué hablar conmigo. Aquí los intereses individuales y particulares no pueden estar presentes en un servicio que es esencial para el desarrollo de nuestro país. Y ese es el mensaje, contundente, claro y diáfano. Todas las metodologías, el proceso fue transparente. Y además hubo muchas críticas, y quiero ser sincera, porque decían, es que se seleccionaron fundaciones que dijeron mentiras. Qué pena, es la primera vez en la vida que se arman comités de verificación de la documentación aportada. Y es la primera vez en la vida que hemos puesto hasta el momento más de 38 denuncias penales por falsedad en documento público. ¿Por qué? Porque aquí nadie tiene por qué venir a decir mentiras frente a una prestación que se vuelve esencial y fundamental, repito, para poder garantizar una vida digna, plena y con todas las garantías que parte desde la primera infancia y a lo largo del curso de vida.
Bueno, pues definitivamente se nos hizo muy corto este tiempo, pero Beto, el manejo de la pandemia, la atención de los pequeños, de los adolescentes durante este año, definitivamente han sido un gran logro en estos 365 días al frente de su gestión. Muchísimas gracias, doctor Arbeláez. Muchísimas gracias, Maritza, y a todos les reitero, nuestro interés prioritario y mis jefes son los 15 millones de niños, niñas y adolescentes que están afuera. Y ustedes ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ICBF Colombia, y en Instagram, @ICBF Colombia Oficial. Un feliz día.